Bueno, acá estamos con... Tenemos un mes intenso. Por supuesto que menos intenso que el mes de marzo, pero el mes de abril trae sus cosas y además da inicio a la temporada de eclipses, que me dirán, sí, Lourdes, nunca hablas mucho de eclipses, pero en realidad marzo le da inicio, el día 20, le da inicio a la temporada de eclipses en el eje Aries-Libra y después va a ser el eje Tauro-Escorpio. Pero lo que sucede hoy es Mercurio entra a Tauro y la luna llena en Libra, que tiene que ver con esta temporada de eclipse que va a suceder. Ambos signos, tanto Tauro como Libra, están involucrados en la temporada de eclipses y sus opuestos complementarios. En el caso de Mercurio, que entra en Tauro, el opuesto complementario es Escorpio y la luna llena del 6 es en Libra, su opuesto complementario es Aries. O sea que el eje Aries, Libra, Tauro, Escorpio va a ser el que va a estar como más movilizado. ¿Qué pasa con Mercurio cuando entra a Tauro? Mercurio está atravesando toda la fuerza de Aries, viene con mucho impulso, viene con la palabra guerrera, viene con el discurso más bélico en realidad, viene más intenso. Cuando aterriza en Tauro tiene una sensación de un aterrizaje forzoso, donde a mi gusto y en esta disposición de este cielo va a ser callado, ¿no? Va a estar como medio como, bueno, silenciado. Tenemos claro que en marzo, el 7 de marzo, Saturno hizo su entrada a Piscis. Cosa ¿qué sucedió? Lo que hizo fue develar secretos, empezar a develar secretos. Entonces pensamos, pero se están develando secretos que hace 1000 años que se saben cosas, sí, pero son cosas que se saben hace 1000 años, estamos hablando de hace 20 años atrás de repente, o 11 años atrás, 2000, 2001, del 98 al 2003 aproximadamente, ese es el periodo. Y este Saturno lo que hace es mostrar las verdaderas caras. Entonces, como habíamos dicho, caen los falsos profetas, líderes que no son tan líderes, gente que parece tan buena y no era tan buena. Todo lo que empieza a suceder, que se empieza como a desparramar, empieza a verse. Mercurio es el dios de la comunicación. Es el planeta encargado de la comunicación y el movimiento. Pero Mercurio, en cualquier carta natal, representa cómo hablamos, cómo nos comunicamos, pero también representa a nuestro niño interior, nuestra niñez. Los niños, Mercurio es el pequeño, es el niño. Entonces, todo lo que va como a quedar como barrido, o lo que va a quedar fuera, o lo que se va a ver, tiene que ver con los niños. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado ya a los últimos meses del año pasado? No, yo creo que en noviembre o diciembre estuvimos hablando de eso. En varias oportunidades de este año va a haber contactos de Mercurio y cuando Mercurio toque a Urano, ¡pumba!, explota todo, ¿no? Entonces, tenemos que saber eso. Y tenemos que saber que seguramente decir, pero tantos años y ahora, sí, ahora, y esta es la oportunidad. Pero va a haber una intención de aquietar, callar, enlentecer, ¿no? Hay como una intención así como de poner paño frío sobre las palabras reales que pueden estar diciendo adultos de su niñez. O sea que eso es así. O sea, va a ser una de las cosas que tienen que ver con esa otra faceta que se revoluciona, que es de la entrada de Plutón a Acuario, que habíamos hablado de las múltiples posibilidades que tenía, pero también hablamos, y me acuerdo clarito, lo estuvimos hablando con Puglia, hace poquito, la semana pasada, la anterior, de la revolución sexual que va a traer Plutón en Acuario. Revolución sexual mostrando cosas que van a decir, sí, pero pasaron siempre. Sí, pasaron siempre, pero ahora sabemos que no se hacen, y como sabemos que no se hacen, ahora sí se pueden exponer.
Entonces hay como varias combinaciones que van a hacer que se hablen y se pongan sobre la mesa temas que hasta ahora estaban silenciados, pero igual de todas maneras, seguramente va a haber una intención de silencio. Recuerden esto, los falsos profetas, los líderes políticos y religiosos se les caen las caretas, lo pongo, lo digo y lo digo donde tenga que ser, porque de eso se trata este Saturno en Piscis. Piscis tiene mucho que ver con la humanidad, con las religiones, ¿no? Con la fe. Entonces es, bueno, ¿a qué tenemos fe? ¿En qué creemos? ¿Con quién quién es nuestro líder religioso? ¿No? Todo eso va a estar muy, muy, muy entreverado. Entonces van a ser días complejos, van a ser días complejos, pero la luna llena del 6 de abril, que va a ser la luna llena en Libra, que es la luna del equilibrio del otro, del espejo, cae justo, o sea, siempre la luna llena esta cae siempre, por supuesto, en Semana Santa. Es una luna que nos va a mostrar la realidad del otro, más allá que va a ser una luna de equilibrio, más allá que va a ser una luna de poder empatizar con el otro, de comprenderlo, pero destape de ollas, así como las ollas a presión explotan y las ollas que tenían una tapita más o menos media puesta, realmente va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tiene que pasar. Porque vienen, como son ciclos que vienen siendo ciclos muy importantes, se empiezan a conjugar diferentes ciclos planetarios que nos muestran realidades que sí o sí tenemos que ver. Así es, sí o sí hay que ver. Al principio del año dije que, o sea, a fin de año, dije que lo que más se iba a ver o lo que más íbamos a poder notar tenía que ver con Mercurio. Los movimientos de Mercurio que tienen que ver con la comunicación, con lo que se comunica, con lo escrito, con los mensajes, con todo eso era iba a ser como una olla de grillos, ¿no? Pero también está presente la niñez ahí. Entonces eso es como lo que más vamos a poder ver. Pero además de todo eso, que es la parte, como yo digo, la parte más difícil, es entender y ser empáticos con la víctima y el victimario. Habíamos dicho que era un año donde se iba a reclamar mucha justicia y de hecho comenzó el 2023 todos aclamando por justicia, pero en ese aclamar de justicia, en el fervor de la justicia, volvíamos al ojo por ojo, ¿no? Hizo tal cosa. Entonces uno leía la noticia y leía los comentarios y vos decís, o sea, los comentarios era, vamos a hacerle lo mismo, hay que hacerle lo mismo, hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo. Entonces el ojo por ojo estaba como así. Es una época muy ariana, por supuesto, el ojo por ojo es muy ariano, de hecho. Tiene que ver con esa época. Recordemos que las eras van como hacia atrás, ¿no? Y cuando comienza la era cristiana, que es la era de Piscis, la era anterior fue la era de Aries, anterior fue la era de Tauro. Estamos en este pasaje de la era de Piscis a la era de Acuario, cambio que comenzó en el año 64, comienza en el año 64, y cada año se va reforzando, y hay movimientos que tienen que ver todavía con los movimientos que fueron en el 64 para terminar de entrar en esta era de Acuario. La entrada de Plutón a Acuario tiene mucho que ver con eso también. Entonces, Mercurio en Tauro resuena, retoca, como enciende, ¿no? La cruz fija. La cruz fija es Tauro-Leo, Tauro Escorpio, Leo Acuario. Entonces todo lo que pasa en estos signos se moviliza. Mercurio entra a Tauro. Plutón, regente de Escorpio, el opuesto complementario, entra a Acuario. Entonces hay un movimiento, hay como, ¿y qué es Plutón? Plutón es el rapto de Perséfone, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con lo oculto, tiene que ver con lo que se lleva para abajo, tiene que ver con ese rapto de Perséfone que es bien lo que estamos viviendo ahora. En donde en Acuario, en la humanidad, o sea que la humanidad entera va a ser
testigo y de alguna manera todos nos vamos a convertir en jueces de ese momento de oscuridad y de claridad y de la oscuridad propia de toda la humanidad. Y la luna llena en Libra va a estar dando luz a todas esas desigualdades. Este movimiento o este inicio de temporada de eclipses, sabemos que los eclipses son la unión o la intercepción de los movimientos o el enlace entre la luna, el sol y la tierra. Entonces, la luna es la emoción, el sol es la claridad mental, el intelecto, la tierra es el cuerpo. Entonces, mente, cuerpo y espíritu puestos alineados en diferentes alineaciones que nos van a permitir ver y observar las cosas desde otro lugar. Entonces, para mí es importante eso, trabajar la empatía, cosa que va a ser muy difícil, casi te diría que imposible, pero lograr ver, y más en esta semana, lograr ver con claridad la víctima y el victimario cuál es el rol de cada uno, ¿no? ¿Cuál es el rol del malo de la película? Para que el bueno brille más, ¿no? Y sin uno el otro no existiría. Entonces tratar de ser más objetivos y también siendo menos violentos en la exigencia de la justicia. O sea, sí justicia, por supuesto. Justicia, sí, sí, sin duda, sí. Pero no caigamos en esa cosa de violencia que podemos llegar a sentir como esa sensación de extraña interna nuestra que viene desde Aries con mucha energía y con muchas heridas arianas, porque recordemos que Quirón permanece en Aries, entonces todavía hay muchas heridas arianas. Entonces creo que lo ideal es ser observador del observador, o sea, si me encuentro leyendo una noticia, si me encuentro leyendo esto y me encuentro teniendo como una respuesta a lo que escucho, a lo que dicen, a lo que leo, tener la capacidad de observarme observando y decir, chao, mira cómo esto te toca o mira cómo reaccionás frente a esta situación y saber manejar el enojo sobre todo que va a estar a la orden del día. Bueno, espero haber sido clara y que les sirva para algo esto. Nosotros continuamos. ¿Querés tener todos los días en tu celular el mensaje del cielo para vos y además el color que tenés que usar para aprovechar al máximo esa energía? Manda tu signo al 5004 y yo te lo voy a estar mandando.